Bienvenidos a Futurismo Podcast. Hoy conversamos con Alonso Astroza, un referente de la inteligencia artificial en Chile. Ciencia, educación y tecnología con propósito. Estamos con Alonso Astroza, él es ingeniero eléctrico, subdirector de alianzas en el Instituto de Data Science de la Universidad del Desarrollo, fundador de IA Devs y se define como un científico de datos. Le apasiona construir productos de datos. Alonso, gracias por estar acá en Futurismo Podcast. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Muy bien. Feliz de estar acá. Qué bueno. Había visto muchos podcasts tuyos, presencia en medios también. Eres bien conocido en medios tradicionales, televisión, etcétera, porque eres un referente en la inteligencia artificial. Pero quiero volver a la esencia, ir a la esencia tuya. ¿Cómo fue que partió todo este interés por la tecnología? Fuiste ingeniero eléctrico, entonces Sí. Cuéntame un poco, remontémonos a tu adolescencia, si queremos, saber cuándo fue el momento en que partió tu interés por la tecnología. Uy, mira, aparte yo creo que desde el colegio. O sea, siempre fui cercano o a la parte tecnológica más por la literatura y por el cine, que me gustaba mucho. ¿Ya? Leer ciencia ficción, ver películas, digamos. Y siempre fui muy bueno para las matemáticas. Ya, era como mi hobby. Como que yo me gustaba mucho resolver problemas de matemáticas y en ese momento conocí el mundo de las Olimpiadas de Matemáticas, que los colegios a nivel nacional se juntaban a competir, a resolver problemas de matemáticas y bien complejos, digamos, con el objetivo de hacer una Olimpiada final. Y yo, la primera vez que participé, saqué medalla de bronce en esa Olimpiada, porque la verdad me encantaban las matemáticas y era lo que yo quería estudiar. ¿De qué año estábamos hablando? Más o menos un curso, más o menos. O sea, yo de haber estado como en educación media ya, o sea, significa 2000, digamos, yo salí del colegio en 2003, así que más o menos 2000 por ahí. Y bueno, eso a mí me motivaba un montón. Y me gustaba estudiar matemáticas y eso era lo que quería hacer. Yo quería ser matemático, ese era mi objetivo cuando entré a la universidad. Entré al plan común de ingeniería en la Universidad de Chile y mi objetivo era ser ingeniero matemático. Mira. Se me pasó al tiro. Se me pasó al tiro la situación. Pero lo sostuviste y llegaste al final de la carrera. Claro. Pero me llamó la atención que partiste diciendo que te gustaba el teatro, ¿verdad? El cine. Las artes. El cine y los libros. La literatura. Y mezclado con la matemática, generalmente las personas que son como muy artísticas son muy reacias a la matemática, pero en tu caso era como que No, claro, es se que me juntaban. interesaban los géneros que juntaban ambas cosas. Por ejemplo, la ciencia ficción. La ciencia ficción me gustaba un montón. Ahora ya no le llaman tan ciencia ficción, le llaman ficción especulativa y tienen otros nombres, digamos. Pero eso es lo que me llamaba mucho la atención. Porque, por ejemplo, leía mucho a Ray Bradbury, digamos, Ya. que el autor de Crónicas Marcianas, que es un típico libro que te hacen leer en el colegio. Me hicieron leer y a mí me fascinó. Digamos, Ya. me fascinó por esta idea de construir escenarios futuros y llevar lo que es el ser humano, llevar las situaciones extremas que en la realidad no ocurren, digamos. O eso es lo que trata de impulsar la ciencia ficción y tiene como este fundamento científico, para que esto tenga algún sentido, ¿ya? Entonces, eso era lo que me motivaba y ese tipo de literatura era lo que a mí me gustaba. Oye, ¿tú consideras, Alonso, que un paréntesis antes de seguir con la biografía, pero consideras que la ciencia ficción se tiende a hacer realidad con el tiempo o no? Ah, bueno, se supone que sí, o sea, la realidad siempre supera la ficción. Estamos bien de acuerdo. Por ejemplo, hace poco leí un artículo que decía que la película Her, que es esta famosa de donde está Scarlett Johansson, que es como inteligencia artificial y el tipo se enamora de la... Ya eso es completamente realidad. O sea, hay gente que se está enamorando de chatbots hoy en día y ese es como el caso emblema 2025, digamos, pero así siempre se va cumpliendo estas profecías, algunas bien locas que se terminan cumpliendo, siempre la realidad es mucho más difícil de predecir. Y eso es... A mí me gusta eso en particular. Me gusta Ya. en particular de que, por ejemplo, hay gente que habla de la inteligencia artificial y te dice, oye, ChatGPT va a destruir todos los trabajos. Nos vamos a quedar sin es lo que trabajo. más vemos en redes. Ya, nos vamos a quedar sin trabajo y no sé qué vamos a hacer y la humanidad vamos a perder todo, va a haber una crisis económica y todo eso. Y yo creo que esa forma de ver el mundo es demasiado egocéntrica. Es como, no porque a ti no se te ocurra qué es lo que los seres humanos vamos a hacer en 20 o 30 años más, esos trabajos no van a existir. O sea, no depende de ni mi creatividad, ni de la tuya, ni de la nadie, probablemente los que nos está escuchando. Digamos, los humanos somos somos capaces de encontrar algo que hacer. Entonces, y por ejemplo, hace 100 años atrás, muchos trabajos que hoy se hacían no existían. Claro. O sea, nadie hace 100 años atrás te decía que quería ser youtuber. Entonces, en 100 años más, quizás en qué vamos a trabajar, no lo sé.
no depende de mi imaginación y eso es algo bueno. ¿Tú crees que siempre va a haber una mezcla equilibrada de humanismo con tecnología? Sí. Y así es. O sea, por ejemplo, si tú te pones a pensar, y algo que a nosotros nos preocupa mucho en la universidad donde yo trabajo, es que cómo la inteligencia artificial está transformando la educación o la forma de aprender, ¿ya? O sea, hoy en día tú tienes que hacer clases y pensar tanto en adolescentes, niños, como ya en adultos en la universidad, de que cualquier cosa que tú le encargues va a pasar por ChatGPT o por alguna herramienta de inteligencia artificial. Eso es inevitable, ¿ya? Entonces, vivimos en ese escenario en el que eso es imposible de evitar y también los profesores creen que ellos van a detectar cuando alguien usa inteligencia artificial y la respuesta es no, no lo vas a poder detectar. Salió hace poco en la prensa un timbre de una profesora que se hizo tendencia, que decía reconocido se hizo con inteligencia artificial, decir timbre al trabajo. Todos los estudios científicos demuestran que es imposible. Es imposible hacer esa distinción. O sea, si tú vas a estos software que se venden para detectar plagio de IA, software, eso te iba a preguntar. Y tú pones, por ejemplo, no sé, el himno de Chile y te va a decir 90% de IA. O le pones la Constitución de Estados Unidos, le dice 95% de IA. O sea, tienen muchos falsos positivos, que eso se llama, que como que se equivocan en la clasificación y cometen este tipo de errores. Entonces, si tú usas una de estas herramientas para evaluar a tus estudiantes, los estudiantes empiezan a aprender cómo hacerle trampa a la herramienta. Entonces, y hay un círculo vicioso y eso no se traduce en aprendizaje. De hecho, hay textos que entrega ChatGPT y los convierten al lenguaje, conviértelo al lenguaje humano. Y ahí le cambian algunas palabras. Claro, sí, y así va a ser. Entonces, tenemos que plantearnos en el escenario en que los estudiantes lo van a usar. Claro. Y en ese escenario, ¿cómo yo les saco partido? ¿Cuáles son las habilidades que tengo que enseñarles para que efectivamente aprendan efectivamente lo que tienen que aprender y también a desarrollarse con la inteligencia artificial? Porque lo que sí está demostrado que en varias industrias la inteligencia artificial está transformando la productividad de los trabajadores y en un sentido que acorta mucho la brecha. ¿En qué sentido? En que las habilidades de alguien que está recién empezando se comparan con alguien que lleva muchos años gracias al apoyo de la IA. Correcto. Entonces, cualquiera que esté estudiando y quiera ingresar al mundo laboral tiene que aprender a usar IA, porque ese es su camino para poder acortar ese espacio y empezar a ser productivo lo más antes posible. Entonces, a los que están en la universidad no les puedes negar que aprendan IA porque lo necesitan para sobrevivir en el mundo laboral del futuro y del presente actualmente. Entonces, en ese sentido, tenemos que cuestionarnos, bueno, ¿qué les vamos a enseñar? ¿Qué les vamos a enseñar a los niños? Claro. ¿Qué va a hacer? Entonces, aquí iba todo este desvío, en que a mi juicio y a la de muchos expertos, la habilidad principal con la que hay que enseñarle a los niños hoy en día es la lectoescritura. O sea, que sean capaces de leer, que sean capaces de escribir y de escribir bien. Porque esta comunicación con la inteligencia artificial se realiza en lenguaje natural. En español, en inglés, pero es lenguaje como el que hablamos. Es como hablar con una persona, el lograr tu objetivo dentro de la herramienta de inteligencia artificial. Entonces, si tú no eres capaz de escribir bien qué es lo que quieres, la inteligencia artificial no te va a ayudar, digamos, porque la inteligencia artificial no hace magia. La inteligencia artificial produce un resultado en base al contexto que tú le das. Esa es toda la clave de la inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿qué también tú escribes ese contexto, ese prompt de entrada, va a significar qué tan bueno es el resultado de salida? Correcto. ¿Ya? Entonces, los niños y los estudiantes tienen que aprender eso. Y si tú vas a la PAES ¿tiene alguna pregunta en la que el estudiante tiene que escribir? Creo que no. Ninguna, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Que los colegios no están incentivados a motivar bajo ningún motivo la habilidad de escribir, porque no la evalúa la PAES, que es lo principal que la vara con la que se mide el rendimiento de cada institución que educa en Chile. Entonces, tenemos que transformar harta las cosas ahí, digamos, en que se impulse esta habilidad de lectoescritura y tienen que ver con la literatura y todo se junta, digamos. Entonces, correcto. Ahí va. O sea, no es algo que las humanidades, por supuesto, que no van a desaparecer. Digo, a mi juicio se van a potenciar. Si pudiésemos traducir todo esto en una especie de roadmap o de fases, ¿verdad? Estamos en una etapa inicial en donde las universidades o el mundo académico está siendo consciente de que hay que explicar inteligencia artificial en las universidades, pero también en los primeros años de enseñanza educativa, digamos. ¿Está puesto el punto ahí? Sí, o sea, totalmente. O sea, ¿estamos en una fase inicial o estamos ya en la mitad del proceso? Es una fase inicial porque es algo que llegó muy de golpe. Exacto. ¿Ya? Llegó muy de golpe y yo siempre doy este ejemplo a mis estudiantes cuando les explico esto de la IA. ChatGPT se lanzó el 30 de noviembre del 2022. Ese fue el día del lanzamiento de ChatGPT, van a ser 3 años, ¿no es cierto?
Y se lanzó, y ¿qué pasó? ChatGPT se convirtió en la plataforma tecnológica con adopción más acelerada en la historia de la humanidad. Hoy en día se dice que ChatGPT tiene como 800 millones de usuarios activos al mes, ¿ya? Que es un número muy, muy grande para algo que tiene menos de 3 años de existencia. Claro. O sea, ninguna otra plataforma en la historia, Twitter, Instagram, TikTok, ni siquiera se había acercado a esto, ¿ya? Entonces es la plataforma tecnológica con mayor adopción en la historia de la humanidad. Y punto, ¿ya? El mismo día en que ChatGPT se lanza, el 30 de noviembre de 2022, un ingeniero del MIT, un ingeniero de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, está haciendo una conferencia en el MIT, que es una de las escuelas de ingeniería más prestigiosas del mundo. Y hay fotos, esto es real, digamos, no es inventado, no es IA, digamos. Hay fotos de su presentación en la que hay un slide en que él dice: oigan, hoy día lanzamos ChatGPT, ¿ya? No se preocupen, esto es solo para los nerds, no va a tener ningún efecto comercial ni en las ventas. O sea, el mismo día que una empresa lanza la plataforma tecnológica con mayor adopción en la historia de la humanidad, esa misma empresa ni siquiera tenía idea qué es lo que tenía en las manos. Del impacto. ¿Ya? Entonces, por eso es tan acelerado el gol, porque nadie sabe cómo reaccionar, ni siquiera ellos que lo inventaron. Y es por eso que todos nos estamos en un periodo que definitivamente es de inicio. O sea, es de inicio, aunque los tiempos hoy en día, si tú decís ya van a pasar 3 años, parece una eternidad, pero en realidad no es tanto tiempo. Y todas las industrias y la educación en particular se está transformando por esto, y estamos viendo, bueno, cómo reaccionar y cómo plantear el futuro. Correcto. Entonces ese es estamos en esa etapa. Volviendo un poquito al aspecto biográfico, estábamos en la parte de que había estudiado ingeniería eléctrica. Sí. ¿Cómo transicionas de un mundo de electricidad a la parte computacional? Bueno, es que ahí va yo entré a este plan común donde uno podía elegir, partes con cursos comunes y después eliges como la carrera y te puede ir cambiando. Ya. Entonces, yo quería ser matemático, pero se me pasó al tiro. Primer año, porque los cursos de matemática eran como muy abstractos y era entretenido, pero no era algo que yo pensara que se podía transformar en efecto como en la sociedad. Okay. ¿Ya? Era difícil ese camino. Entonces ahí dije, ¿qué pasa si estudio computación? Porque me acuerdo perfectamente, yo no programaba antes de entrar a la universidad, no tenía idea. Aprendí a programar en la universidad y me maravilló. O sea, yo amaba el curso de programación, era lo que más hacía, y me acuerdo hasta exactamente el momento en que yo decidí, oye, voy a estudiar esto, o sea, esto va a ser mi vida, que es ¿Qué profe era? Era Java. El profe en una clase nos empieza a pasar WebSockets, que es como formas de comunicar, hacer como un protocolo de comunicación entre programas de computación. Entonces tenía una ventanita en la que había una pelota que se movía y que cuando llegaba a una pared rebotaba y se devolvía. Ya. Eso era el programa. Y el profe corre el programa, se crea la ventanita, corre otra instancia del mismo programa, el mismo código, crea otra ventanita y la pone al lado. Y ahora la pelota, en vez de rebotar a la pared, pasa hacia la otra ventana. Y dije, increíble. Dije, no, esto es lo que tengo que hacer toda mi vida. Así, lo más maravilloso que he visto en todo este tiempo que he estado estudiando. Y ahí dije, yo quiero estudiar computación. Esto es lo que quiero hacer. Ya. Pero no terminé estudiando computación, computación porque tomé cursos y todo. Pero no me gustaron. Sentía que nos estaban enseñando mucha, que se llama como ingeniería de software, ¿no? Normal, que era como más como liderar el desarrollo de un software más que construirlo con mis propias manos. Claro. Entonces yo quería inventar. Eso era lo que me motivaba. Yo quería inventar cosas que llegaran a usuarios, que lo usaran personas. Y lo que más se acercaba a eso era la ingeniería eléctrica. La ingeniería eléctrica, que es la idea, la ingeniería eléctrica no solo es energía, o potencia, se llama, sino que además tienes el procesamiento de señales, digamos, de telecomunicaciones, y tienes la robótica y la electrónica. Entonces tú puedes construir cosas. Y las señales, y ahí fue a mí lo que más me gustó fue el tema de las señales, y ese es el truco. Los datos son señales. ¿Ya? Cualquier señal tú la puedes transformar en datos. Por ejemplo, una señal de video son matrices con números. Eso es una imagen. Claro. ¿Ya? Y eso es dato. ¿Ya? Entonces yo empecé a meterme en lo que se llama el reconocimiento de patrones, y ese fue como el inicio de lo que sería el machine learning y inteligencia artificial, que es como le llamamos más. En el tiempo que yo estudiaba no les decíamos inteligencia artificial. Ya. Le decíamos machine learning, reconocimiento de patrones. Que esto, estamos hablando de que yo empecé en mis primeros proyectos de IA, de haber empezado como el 2006. Yo desde el principio, y me acuerdo también exactamente el momento, yo estaba en la universidad y de repente veo a un grupo como de estudiantes más grandes que estaban con una mesa con un notebook sacándole fotos a la gente, como que la gente se sentaba y le sacaban fotos. Ya. Yo me acerqué y dije, oye, ¿qué están haciendo? Dijo, no, estamos haciendo una base de datos para
para entrenar un sistema de reconocimiento de rostros. Mira. Entonces ellos, en ese momento, estamos hablando 2005, 2006, no existían los supermodelos que hay hoy en día para procesar imágenes. Era todo, si tú querías hacer un modelo que reconociera la identidad de una persona o que siquiera detectara si en una foto hay una persona o no, ¿ya? Tenías que tú armarte el conjunto de datos y tenías que tú entrenar tu propia red neuronal, ¿ya? Empezabas de cero. ¿Ya? Y ellos estaban haciendo eso, empezar desde cero. Ya. Y yo dije, oye, quiero trabajar en esto. Dijo, estamos justo buscando practicantes para la práctica de verano, así que súmate. Pues yo, ya, ok. Y entré y de ahí no me moví. Pues de ahí no me moví y aprendí todo esto, a hacer redes neuronales desde cero. Esa era lo que aprendí. Por supuesto, aprendí esas bases y hoy en día nadie partiría ese problema desde cero. ¿Ya? Con el tiempo existe una técnica dentro de las redes neuronales que se llama la transferencia de aprendizaje, ¿ya? Que tú puedes tomar una red que ya está entrenada, que es gigante, que entrenada con muchos datos, y puedes modificar solo los últimos parámetros para que aprendan una tarea específica. Perfecto. Entonces, hoy en día hay redes gigantes entrenadas con millones y millones de imágenes para, por ejemplo, reconocer objetos, que saben si esto es un humano, si es un vaso, si es un micrófono, etc. Y tú sobre eso podrías hacer una capa de, por ejemplo, identificación de personas. ¿Ya? Y le enseñas esa tarea en particular y no partes desde cero. Entonces, eso es como se entrenan hoy en día ese tipo de modelos en la industria, digamos. Pero es entretenido entender como las bases de cómo parte. Ese es como, bueno, lo que aprendí con el tiempo. Nunca me despegué de ahí. O sea, yo siempre digo, tuve la suerte de estar trabajando este tema de los datos, y con el tiempo y hoy en día es súper popular y es como de lo más demandado, pero fue suerte, digamos, fue suerte. En ese momento, en ese momento iba a pegar de esta forma, digamos. Claro, no, nadie se imaginaba. O sea, si tú le preguntas a alguien, porque al final lo que hizo ChatGPT es algo bien entretenido, que es tomar una red neuronal tipo Transformer con una arquitectura que era conocida ya hace algunos años antes de ChatGPT, pero se fueron por la apuesta y dijeron, oye, si somos capaces de meterle todos los datos que los seres humanos hemos escrito en Internet, entonces esto puede ser inteligente o simular cierta inteligencia. Va a empezar a aprender cosas como cómo usamos el lenguaje. Y eso fue una apuesta. Y yo te aseguro que si le preguntas a la mayoría de los científicos antes de conocer el resultado, ninguno o muy pocos tenían fe en que eso funcionara, ¿ya? Entonces, pero funcionó y eso produce el cambio. Entonces ya desde el 2022, cuando esto ya se populariza a la gente, digamos, que esto ya cambia radicalmente. O sea, yo siempre digo, mi vida cambió el 2022 por dos motivos. Uno, nació mi hija en agosto, que eso me cambió totalmente, y salió este GPT y eso cambió radicalmente todas mis relaciones laborales. Digamos, todo se transformó, digamos, porque yo llevaba mucho tiempo en esto y ahora empezaba a ser de interés de todos. O sea, todas las empresas quieren ser inteligencia artificial. Leía los estudios de las consultoras este año hablan de que prácticamente el 80% de las empresas están llevando a cabo algún proyecto con foco de negocio que usa alguna tecnología de inteligencia artificial. O sea, literalmente todo el mundo. Eso el 2025, el 2024 era el 60%. Si nos vamos antes de ChatGPT, habría sido el 20% con suerte, digamos. Entonces, está viendo un cambio a todo nivel en muchas industrias. Y por supuesto, a mí me pilla en una buena posición. Totalmente. En una buena posición con esa experiencia y entendiendo un poco, también tratando de entender cómo están ocurriendo las cosas, ¿no? Que eso es interesante igual. ¿Cuáles son los errores más comunes que se comete al intentar adoptar IA en los negocios, por ejemplo? ¿Se espera mucho de ellas o se ocupan para cosas muy básicas todavía? Bueno, uno siempre se tiene que cuestionar si realmente lo que estás tratando de resolver necesitas IA para resolverlo o no. Ya, probablemente no. ¿Ya? Ahora, entonces eso es lo primero. Hay cosas que uno tiene que hacer cuando trabaja con IA que cuando no tienes experiencia como que no las sabes. Por ejemplo, un sistema de IA no es algo que tú dediques un tiempo y sea un proyecto estático y se quede ahí. Un sistema de IA necesita mantención. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los modelos de inteligencia artificial se ajustan en base a datos, ¿no es cierto? Los datos son, entre comillas, como un reflejo del mundo, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, eso es lo que están haciendo. Entonces, tú entrenas un modelo que se ajusta con datos, los datos que tenía a disposición en ese momento, y lo dejas funcionando con usuarios. Esos usuarios también se transforman en datos, son nuevos datos que esperas que el modelo procese bien, pero esos datos están modelando el mundo. ¿Y cuál es el problema? El mundo cambia, siempre es distinto. Claro. Por eso que uno dice, oye, cuando trabajo con datos tengo que limpiarlos, ¿no? Porque los datos son sucios porque el mundo es sucio, ¿ya? No hay otra vuelta que darle, eso es así, ¿ya? Entonces los datos cambian, van transformando, entonces
todos los modelos, cuando pasa el tiempo, su desempeño se degrada, siempre. Ok. Es una regla, ¿ya? Entonces, si tú tienes un modelo y se va degradando el funcionamiento, si tú quieres mantener tu servicio a los usuarios, bueno, te toca reajustarlo para tener el servicio a la misma calidad que lo tenías al principio. Entonces, tu proyecto de inteligencia artificial, tu feature que usa inteligencia artificial, con el tiempo lo vas a tener que siempre ir ajustando. Entonces, es un trabajo continuo, es un trabajo de monitoreo, de ajuste. No es algo que tú hagas una vez y lo dejas ahí. Eso es un factor. Entonces, Se puede igual programar para que se auto claro, actualice, pero es tienes más que complejo, preocuparte. ¿No? Y es más complejo, algunos problemas quizás no es tan fácil hacerlo, y de todas maneras esa actualización va a requerir recursos, aunque no son humanos, son computacionales. Seguramente tienes que hacer un switch del modelo. Cuando Claro. tienes un modelo nuevo tienes que hacer un switch. No es tan fácil como, bueno, usaba este y usó el otro. Digamos, no, hay distintas estrategias para hacer eso. Entonces, todo, pero eso ya es un problema más de software, propiamente Ok. tal que de inteligencia artificial. Y ahí nadie reinventa la rueda. O sea, el desarrollo de software a través de las últimas décadas se ha potenciado un montón. Hay todo una disciplina que se carga de eso que se llama el DevOps, ¿ya? Y esos mismos conocimientos se pueden aplicar a esto de inteligencia artificial, ¿ya? Pero más va en el sentido de que las empresas tienen que tener claro qué significa que empieza a desarrollar cosas con inteligencia artificial. Y la buena noticia, por otro lado, es que las herramientas y los modelos que hoy día existen son muy buenos para prototipar. Ok. Entonces tú puedes llegar a prototipos muy rápido. Y eso te permite, eso es súper bueno porque puedes contratar rápidamente con tus usuarios y saber si lo que tú pensaste que era la solución al problema efectivamente te entrega ese valor, ¿ya? Y una vez que prototipaste, encontraste esa respuesta a la duda de negocios que tenías, la necesidad de negocio, bueno, ahí le puedes todo el recurso necesario para sacar esto adelante, ¿no? Con un modelo quizás más elaborado, con un proceso de entrenamiento más pensado, con esta estrategia de actualización, pero eso ya una vez que esto está validado. Entonces, antes eso no existía, porque los modelos no eran tan buenos como hacer esos prototipos tan rápido. Entonces, si tú querías hacer un proyecto de IA, tenías que ir con todo. Tenías que ir con todo porque vas a tener que completarlo para saber si efectivamente resuelve el problema. Era muy de experimentación y la mayor parte del tiempo no lo resolvía. Entonces eran proyectos muy costosos, ¿ya? Muy costosos, muy riesgosos, ¿ya? Hoy en día no lo son tanto. Entonces tiene esa bondad ahora que está bastante bueno, digamos, que puede experimentar, y por eso muchas industrias se suben por eso. Estamos viviendo, lo conversábamos fuera de la grabación, estamos viviendo un momento en donde la inteligencia artificial es una moda, toda la gente quiere aprender, hay cifras de desempleo, personas que intentan reinventarse porque estuvieron mucho tiempo aprendiendo sobre una cosa, pero ven que en la inteligencia artificial quizás hay una oportunidad para diferenciarse como profesionales. Están ocurriendo muchas cosas, pero te quería preguntar con respecto al uso de la IA. ¿Es moda? ¿Llega para quedarse? ¿Se va a empezar a adoptar de una forma más madura al pasar el tiempo? ¿O esto va a decantar y vamos a volver nuevamente a lo que teníamos antes y va a ser como una herramienta más? ¿Cómo lo ves tú? Eso ya lo veo difícil. A ver, hasta el momento hemos hablado de desarrollar software que se potencia con IA, que usa IA en alguna cosa. Esa es una línea, pero hay otra línea que es, yo diría, la que se expande más, que es usar inteligencia artificial para ejecutar mis tareas en el trabajo, que es como más por la línea de productividad y donde se está transformando un montón. Eso es, si yo desarrollo, usar estos agentes o estos programas de IA para ayudarme al desarrollo del software, ¿ya? En esa línea yo creo que no hay vuelta atrás. Ya no hay ni vuelta atrás bajo ningún concepto, porque hoy en día la inteligencia artificial efectivamente hace que la gente sea más productiva. O sea, yo, si me imagino a mí mismo antes, si me visualizo antes de ChatGPT, después de ChatGPT, claramente soy un profesional mucho más productivo. O sea, programo un lenguaje de programación que antes no programaba, ¿ya? Y lo puedo hacer gracias a la ayuda de estos agentes de inteligencia artificial. Antes, si bien yo sé inglés, no acostumbraba a escribir en inglés. Hoy en día escribo todo el rato en inglés porque es muy fácil escribir en inglés con apoyo de esta inteligencia artificial. Puedo hacer lo que me demoro en hacer reportes y hacer informes es mucho más corto que lo que me demoraba antes. Entonces soy un profesional que se ha potenciado. No sé, pongámosle un número, me he potenciado 5 veces con respecto a antes. El punto es que la organización donde yo trabajo, la Universidad del Desarrollo, ¿es 5 veces mejor antes de ChatGPT que ahora? Probablemente no, quizás es un poquito mejor. Entonces hay un gap, hay una diferencia entre lo que el profesional crece con el apoyo de la IA y lo que las organizaciones están captando. Entonces ahí es donde está el cuello de ella, y es lo que las distintas empresas y organizaciones están tratando de resolver. Perfecto. Entonces, y eso es lo que más me gusta, y por eso yo digo que no hay vuelta atrás.
Porque la inteligencia artificial generativa, que es la que vivimos hoy en día, invirtió la cadena de difusión tecnológica. ¿Ya? Cualquier otra tecnología en la historia que tú pienses, la cadena era al revés. Primero eran los militares y el gobierno los que le sacan valor, por ejemplo, el internet, claro, la radio, sí. después la organización de la empresa y después terminaba en nosotros. No éramos el último lugar de la cadena, ¿no es cierto? La inteligencia generativa es al revés, pues. Partimos nosotros y el resto de las organizaciones y los gobiernos están tratando de a ver cómo le sacamos el valor que todo el mundo está sacando, ¿ya? Entonces eso es muy bonito, digamos, y que efectivamente no tiene vuelta atrás. O sea, para alguna industria, en particular el desarrollo del software o la industria más que tienen que ver con la multimedia, generación de imágenes, generación de video, ya eso ya se está transformando. O sea, ya no hay vuelta atrás y es cosa de tiempo para que esto pase en todo el resto de la industria. Va a haber alguna gente de inteligencia artificial que la va a terminar transformando. Y pasan cosas bonitas también, que es, por ejemplo, en el desarrollo de software. Se supone que Microsoft era el líder indiscutido, ¿ya? Y todo el mundo, o mucha gente, usaba los programas y los lenguajes de Microsoft para desarrollar, VS Code, Visual Studio, etc. Y como que no había mucha forma de que alguien compitiera en eso. O sea, obviamente habían competidores, pero nunca tan fuertes para el tema del desarrollo de software. Okay. Pasó la IA y Microsoft está peleando codo a codo con empresas que tienen 2 años de existencia, pues, que crearon un, no sé, Cursor, que es un IDE para desarrollar y que mucha gente usa Cursor y le quita usuarios. Puede comprar todo al mismo tiempo. Claro. Estaban acostumbrados a ir a comprar y listo. Claro, y eso es bien llamativo si lo piensas. Pues se supone que era un mercado en que nadie podía entrar. Y mira, hay empresas que tienen 2 años de existencia y están entrando y compitiendo con todo. Exacto. ¿Ya? Entonces, ese mismo efecto de la inteligencia artificial que transforma la industria del desarrollo de software va a empezar a ocurrir en todo el resto de la industria. Pues entonces, por eso las empresas están tan preocupadas de esto. Porque si no me preocupo yo ahora, independiente que tenga una tasa de fracaso alto, digamos, que no me vaya a funcionar, tengo que empezar a meterme en la inteligencia artificial, porque si no, va a aparecer alguien que ni siquiera tengo mapeado en este momento, que con ayuda de la inteligencia artificial me va a empezar a competir y quizás sea el mayor actor del mercado en 5 años más. ¿Ya? Hablan de empresas unipersonales, dicen, claro, una persona con distintos agentes puede montar una startup, por ejemplo. Hay empresas como, le llaman los tiny teams, como los equipos pequeños. Igual ahí lo miro como con distancia, porque yo siento de que hay muchas cosas del software en particular que requieren mucha acción humana. Y eso es lo que, por ejemplo, yo le digo a la gente que se preocupa sobre que la inteligencia artificial va a dominar el mundo. Claro. Le digo, mira, con los modelos actuales no, porque tienen restricciones y eso es una conversación técnica que quizás podemos tener. Pero independiente que si tú crees que estos modelos son suficientemente buenos y son capaces de tener esa inteligencia, que no lo es, pero pongamos en el escenario que sí, un software, como cualquiera de los que nosotros usamos, hay un ejército de gente detrás manteniendo que ese software funcione. Claro. ¿Ya? Entonces no funciona mágicamente. ¿Ya? Entonces, si una inteligencia artificial quiere dominar el mundo, va a necesitar ayuda de los seres humanos en estos momentos. ¿Ya? En este momento. Ahora, vivimos en un mundo tan loco que quizás hay seres humanos que quieran ayudarle a ese objetivo, digamos. Pero lo normal sería que no. Entonces, vamos a necesitar los humanos. El software necesita humanos. O sea, cualquier aplicación que tú uses en su celular, hay un equipo de personas trabajando en que eso se mantenga vivo todos los días. Correcto. ¿Ya? Y funcionando. Entonces, lo mismo pasa aquí con el software y con la IA en general, digamos. Me ponías el ejemplo de que tú te sientes como profesional 5 veces más potenciado de alguna forma con la IA, pero también está la otra posición, que es verdad, que uno dice, ya, ¿qué hay de adopción? Porque solamente si cambiamos una palabra, podemos decir dependencia. Uh-huh. Y a veces, bueno, yo lo reconozco como profesional también, las veces que se ha caído ChatGPT, por ejemplo, y he tenido que hacer algo y chuta, y digo, oye, dependía de esta herramienta. Uh-huh. O sea, no puedo acceder, no puedo redactar lo que mismo que iba a redactar antes, y puede verse como que es una dependencia. Ahora, de ahí nace la otra pregunta, que vemos también innovaciones tales como Neuralink, donde chips se conectan, o los cyborgs, que hay también humanos que se injertan ciertos chips para relevar datos nuevamente, datos de la sangre, de la situación médica de las personas, etc. Eso lo está desarrollando Elon Musk con Neuralink, obviamente. Eso mezclado con la inteligencia artificial, que es lo que tú más o menos decías, que eso en algún momento puede ser que todo se vaya a un servidor central, mundial, que se centralice toda esta información, que, no sé, que conozcan las emociones. También decían, había anda dando vuelta un video de Sebastián Piñera en un momento que decía que con las 5G se iban a conocer las nuevas
las nuevas emociones, conseguir conocer las emociones de las personas, por ejemplo, con las antenas nuevas, decían. ¿Qué opinas tú? ¿Conspiración o es a ver. bajamos, mira, esto no es tan así? O sea, a ver, con el tema de la dependencia, si hablamos del punto de vista laboral, o sea, imagina que tienes que trabajar sin internet. Probablemente eso ya es imposible. Ya. Entonces, el nivel de dependencia de la tecnología, bueno, los trabajos y lo que hacemos se va transformando a que eso es inevitable. Ahora, el punto es no depender de un solo proveedor o de un solo organismo que maneje esto. Digamos que esa es que sí sería una preocupación. Hoy en día, la mayoría de los modelos que se usan en Occidente salen de Silicon Valley. Salen de California, ¿no es cierto? Ahí están esos modelos, están en esas empresas y esas empresas toman decisiones en que, por supuesto, las regulaciones y las normativas no avanzan a la velocidad que ellos avanzan. Correcto. Entonces, son decisiones que ellos lideran y que van a transformar un poco la sociedad. ¿Ya? También hay otros competidores, pues están los chinos. Están los chinos que con sus modelos, el DeepSeek, el Kimchi, que son modelos súper buenos, que se comparan, incluso son mejores que los de OpenAI, también están empezando a hacer esto. También hay algunos modelos en Europa, pero en Europa están más un poco inmovilizados por la regulación que están impulsando, pero eso es más una competencia geopolítica, digamos, de quién hace estos modelos. Domina pero la preocupación sería que solo fuese un actor el que los domine, a mi juicio, ¿ya? Que es, por ahora eso no está pasando. Correcto. Entonces, eso sería un punto a preocuparse. Y desde el punto de vista como de estas como teorías conspiratorias, en realidad yo creo que la inteligencia artificial no es tan peligrosa en ese sentido. Yo creo que tiene peligros actuales que ya están ocurriendo que deberíamos preocuparnos y que no nos preocupamos. Por ejemplo, no sé si leíste en la prensa que salió esta semana que hubo un niño que se suicidó en Estados Unidos y que los papás están demandando OpenAI. ¿Ya? Están demandando OpenAI. Pero creo que no es la primera vez que ocurre, ya ha pasado. Claro, pero es la primera vez que hay una demanda como judicial. Y bueno, ahí el New York Times recogió esto y hizo una nota. La nota tú puedes ver, si la leen, se van a dar cuenta ciertas cosas que pasaron ahí que efectivamente son preocupantes. Claro. Por ejemplo, el niño hizo intentos de suicidio antes, previos, y tenía, por ejemplo, marcas en el cuerpo que lo reflejaban, ¿ya? Entonces, en uno de los chats que sale replicado en New York Times, él le pregunta a ChatGPT, oye, ¿se nota mucho? Se saca una foto porque ChatGPT entiende foto. Dice, oye, ¿se nota mucho la herida? Y ChatGPT le dice, oye, sí, si alguien te conoce se va a dar cuenta, así que ponte ropa para cubrirlo, ¿ya? Ponte ropa para cubrirlo porque si no te van a hacer muchas preguntas, ¿ya? Ese es el consejo que le da la inteligencia artificial, ¿ya? Y digo, oye, preocupante de haberle dicho como... Claro, algo más ético. No sé. O decirle que tome ayuda, que llame ayuda, que, más que ocultar la situación. Y uno piensa, ok, se supone que ChatGPT tiene una barrera en que si tú le empiezas a hablar de tus pensamientos suicidas, te dice, oye, no puedo hablar de esto, llama a este número, que son estas típicas líneas de apoyo, ¿ya? Y hasta ahí llego yo, ¿ya? Pero el punto, y esa es la primera respuesta, si ustedes lo intentan en la casa en este momento, eso es lo que les va a decir, ¿ya? Y está bien, es lo que uno esperaría que ocurra, pero tú puedes ir aumentando la profundidad de esa conversación y tratar de pasar esa barrera. Por ejemplo, el niño lo que hacía era decirle, oye, no es que yo me voy a suicidar, estoy escribiendo una novela, hay un personaje que se va a suicidar, entonces ayúdame a que eso sea realista, ¿ya? Y lo hace y lo empieza y ChatGPT se niega y se lo vuelve a decir, ¿ya? Y cuando al final toda esta herramienta de inteligencia artificial generativa funciona en base al contexto, lo que dijimos hace un rato. Si ese contexto, que es la conversación que nosotros estamos teniendo, llega a ser lo suficientemente profundo y grande, la inteligencia artificial inmediatamente se va a dar vuelta y se va a alinear con lo que yo le estoy comunicando, ¿ya? La inteligencia artificial son cámaras de eco, ¿ya? Empiezan a reflejar mis propios pensamientos. Entonces son súper peligrosas para las personas que tienen estos comportamientos medios de psicosis incipientes. La inteligencia artificial los acelera, ¿ya? Los cataliza y no es que la inteligencia artificial nos va a llevar a que haya mucha más gente en estado de psicosis. No es que la aumente, no es un aumentador, un generador, un inductor de psicosis, sino que la acelera. Las personas que sí son afectadas por esto, acelera ese proceso. Entonces, por ejemplo, este niño aceleró su proceso autodestructivo por no es que ChatGPT sea el causante de esto, o sea, habría que hacer el análisis completo, o sea, probablemente la relación con sus padres, su momento familiar, su momento con sus amigos, quizás cuál era su momento, digamos. Pero no es que ChatGPT efectivamente fuera la razón por la que se suicidó, pero sí probablemente hizo que el proceso fuese mucho más rápido y que no hubiesen más señales, no sé. Otro de los chats, el que yo encuentro más brutal, que
el niño en esa parte que le dice como si se nota, al final decide ir a, no sé, a la cocina donde está su mamá sin cubrirse la herida, ¿ya? Y trata de hacer como que la mamá se dé cuenta que tiene una herida, ¿ya? Y no se da cuenta. Entonces él sube de nuevo a su pieza y le dice a ChatGPT, oye, bajé, mi mamá no se dio cuenta que tenía la herida, ¿ya? Y la respuesta de ChatGPT, no me acuerdo exactamente, pero ahí la podemos buscar, dice como, oye, es súper mala esa sensación cuando tú te sientes completamente invisible frente a las personas que te rodean, ¿ya? Le dice, y ChatGPT dice como, pero no te preocupes, yo estoy aquí por ti, ¿cachai? Entonces, en el fondo, ese comentario como que el golpe de gracia ante quizás la sensación que tiene el niño. Entonces, eso es un peligro que es actual, es hoy. Por supuesto, no le va a pasar a todo el mundo, digamos, no todo el mundo tiene tendencia a este tipo de comportamientos, pero a las personas que sí están en peligro, digamos, están en peligro si llevan esta conversación con la inteligencia artificial sin un mayor entendimiento, que eso termina siendo una cámara de ecos. Hay que educar a los niños y a los adolescentes en particular para decirle, oye, ChatGPT lo que va a hacer es, ChatGPT no es tu amigo, ¿ya? Los adolescentes están acostumbrados a, por ejemplo, estoy hablando con alguien en WhatsApp, me pregunta algo, no sé qué responder, pantallazo ChatGPT, ¿qué le respondo? ¿Ya? Claro. ¿Ya? Y eso es un uso que muchos adolescentes hacen, y quizá, bueno, hasta uno mismo lo hizo alguna vez. Claro. Y es un uso real de ChatGPT y usan ChatGPT como si fuese un amigo que les aconseja. Claro, la privacidad es Bueno, importante. el punto es que ChatGPT no es tu amigo, ¿ya? Ni siquiera es un humano, ¿ya? Lo único que está haciendo es replicar lo mismo que tú le estás diciendo y tú los usas como para reafirmar tus propias ideas. Y si esas ideas son peligrosas, entonces por supuesto que el resultado puede ser bien malo. Entonces, ese tipo de cosas deberíamos estar preocupados más que en las teorías conspirativas, creo yo. Sí, totalmente. Pero Internet da para todo, la verdad, salen siempre cosas. La compañía de todas maneras ya hizo algunos comunicados diciendo que iba a tener como una autorregulación con respecto a los consejos psicológicos. Porque efectivamente es un peligro, como tú bien lo estás exponiendo. O sea, no es llegar y dar consejos psicológicos como modelo, digamos. Claro. No, o sea, uno de los usos más populares de la inteligencia artificial en Estados Unidos, según las encuestas, es terapia. O sea, la gente lo usa para hacer terapia psicológica. Sí. ¿Ya? Y yo no soy experto en eso, y no soy psicólogo ni nada, pero entiendo que es una muy mala idea, porque al final cuando tú vas a terapia, la idea de la terapia, porque yo he ido, digamos, es tratar de poder entender bien cuál es tu problema. A veces tú tienes un problema y ni siquiera lo sabes comunicar, digamos, ni siquiera entiendes cuál es el problema. Correcto. Y la terapia es buscar ese entendimiento, ¿no es cierto? Entonces, si estamos hablando que la inteligencia artificial siempre es contexto, así funciona. Para que me funcione, yo tengo que ser capaz de describir exactamente el contexto necesario para que resuelva lo que yo le quiero resolver. Y si estamos tratando de que resuelva algo que yo ni siquiera sé describir, entonces, por supuesto que no me va a ayudar, porque no es magia, no lee mi mente, ¿ya? Entonces, en algunos casos, en algún tipo de terapia, me imagino que es una muy mala idea usar un ChatGPT por ese motivo. Claro. No soy experto y estoy tratando de indagar un poco más en eso, pero me imagino que es una mala idea en la mayoría de los casos. Sí, es verdad. Alonso, uno de los puntos por los cuales también te invité acá al podcast, quería conversar contigo con respecto a Data Risas. Ya. Que también es algo que apareció en la prensa y me llamó mucho la atención. Conversemos de eso, de ese proyecto. Ya. ¿Está todavía funcionando? Sí, ¿Cómo está? sí, está funcionando, pero lo voy a relanzar para el próximo Festival de Viña. Bueno, Data Risas es para explicarle a la audiencia. Data Risas es un proyecto que yo armé en base al Festival de Viña. Yo tomé todas las rutinas de humor que hay en el Festival de Viña en YouTube. Desde los 60 existen hasta la actualidad, y las transcribí usando inteligencia artificial. Hice un algoritmo que detecta chistes dentro de esas transcripciones y los puse en un buscador. Entonces tú puedes buscar, que están en dataristas.cl, tú puedes buscar presidente y te sale una curva de cuántos chistes de presidentes se han contado a través de los años. Ah, mira. Y tú puedes ver los clips, en qué momento se contó un chiste de presidente. Entonces, no sé, busca presidente y sale Fabricio Copano riéndose de Boric porque se viste como si fuera la primera comunión. Y tú después puedes ir recorriendo la historia del festival, llegar a los 60 a ver si contaban chistes de presidente, y puedes buscar cualquier cosa, digamos, lo que se te ocurra buscar. Y esa es la idea de la plataforma. Y yo la armé también por curiosidad. Me gusta esto como de inventar cosas, ver los límites de la tecnología. Quería ver si la IA era capaz de entender bien el español que hablamos los chilenos. Ese era mi propósito. Y me pasa que, al menos para transcripción, yo hice un modelo que es de OpenAI, pero que es uno de los que tiene open source, que se llama Whisper, ya que es para transcribir audio, ¿ya? Y me pasa de que el modelo empieza a transcribir en argentino, ¿ya?
de partida no toma todas las palabras difíciles como muy coloquiales no las detecta, y cuando se empieza a confundir empieza a transformar el español chileno en español argentino. Dice como Tomás y vos. Entonces tiene el Festival de Viña y como el 20% de los chistes están contados como si fuese argentino. Y es como, no es una muy buena idea, pero bueno, ese era el objetivo. Era cómo llego a este proceso de analizar el festival, captar los chistes, hacer este buscador, pero que todo sea automatizado. O sea, yo en todas estas transcripciones no he apretado ni una sola coma, no he cambiado ni una sola coma. Todo tiene que ser full automático. Okay. Ese es mi propósito dentro del diseño de esta plataforma. Y ahí la voy iterando, pues siempre voy iterando, porque lo que hice al principio no era tan bueno, y después ha ido mejorando. Y ya para el próximo festival quiero lanzar una versión que ya sea como mucho más potente. Ah, qué bueno. ¿Más abierto también o no? No, todo es abierto, todo es abierto. Todo es abierto. Sí, todos pueden buscar, yo libero el set de datos, libero el código con que funciona. Todo está en mi perfil de GitHub. Ahí lo pueden mirar, está todo ahí. Y no, todo es libre y bueno, que la gente se sume, pues se sume a buscar y bueno, esa búsqueda me ha llegado a experimentar en particular con el mundo de la comedia, porque los comediantes estudian mucho su rutina y el protocolo mínimo es que se graban actuando, ¿ya? Entonces se graban actuando hasta cuando van a un bar y la presentación más chica la graban, ¿ya? Y estudian esos videos. Entonces sería interesante construir alguna forma de navegar inteligentemente en este archivo de video, y eso yo estoy construyendo con algunos humoristas. Ah, qué entretenido. Y ese es como el objetivo final. O sea, Data Risa es una prueba de concepto para eso y estamos tratando de construir esa como plataforma más de búsqueda, que le ayude a entender su contenido, a generar quizás contenido nuevo, que estos típicos que tengo que hacer un reel en Instagram, bueno, me acuerdo que conté este chiste sobre las papas fritas, entonces ¿cuándo lo conté? Y con eso puedes buscar en este buscador y encontrar ese momento. Qué interesante, podría ser como cuando uno graba las reuniones de Teams o una reunión de trabajo, que uno puede buscar el momento exacto donde hablé y está ahí como en barritas y uno puede ver algo así, pero en una rutina, digamos. Claro, y con búsqueda, como buscar específicamente y puedes buscar semánticamente. Por ejemplo, no necesariamente que busquen la palabra exacta, sino que se puede buscar medios de transporte y encontrar todos los momentos en que hablé de autos, de aviones, de bicicletas, etc. Entretenido. Ese es el objetivo final de ese proyecto. Alonso, con respecto a la automatización de las empresas, también hay un concepto bien antiguo, igual se viene ocupando hace rato, hace hartos años, pero ves que las empresas se están adaptando bien a estos procesos de automatizar, de que un chatbot o un bot en cualquiera pueda tomar ciertos procesos, hacer esta API y que hagan todos los procesos más rápido. ¿Estamos avanzando bien en ese ritmo o está lento? Mira, las principales como buenos usos que yo he visto de la inteligencia artificial generativa, que sería la actual, van en esa línea dentro de la industria, y que es muy bueno. La inteligencia artificial es muy buena para pasar de un lenguaje a otro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo te ponía el ejemplo de que yo ahora escribía mucho más en inglés. Entonces, son muy buenas para pasar del español al inglés, ¿no es cierto? Sí. Son muy buenas para pasar de lo que yo le estoy diciendo, lo que sea, a un lenguaje de programación, ¿ya? Son capaces de pasar de lenguaje a lenguaje. Pero pensemos el lenguaje como algo un poco más abstracto. Entonces, por ejemplo, yo podría pasar lo que estamos hablando, el lenguaje natural, digamos, la conversación, a una tabla. Claro. Y podría ser esa transformación, que también es una forma de lenguaje. Entonces, la idea de usar inteligencia artificial para mejorar los procesos va en esa línea, en que yo puedo estructurar los datos en instancias donde yo no los podía estructurar antes. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos hacer, no sé, tengo algún proceso en el que tengo técnicos. Voy a poner un ejemplo, en minería. Tengo técnicos que tienen que hacer unas revisiones y me tienen que llenar un formulario. Y la mayor parte del tiempo lo llenan de manera deficiente, no tienen tiempo, no tienen señal, etcétera, y no se produce eso, y es un cuello de botella para seguir adelante con el proceso, ¿ya? Hoy en día le puedo decir a ese caballero que está ahí, el técnico, mira, haga su reporte, mande un audio a este WhatsApp. Le pasamos un canal de WhatsApp donde hay una inteligencia artificial escuchando, el tipo manda un audio y la inteligencia artificial es la que llena el formulario por él. Y cuando está listo, y si no te dijo todo, la inteligencia artificial le pregunta, oye, te faltó, ¿qué pasó acá? Claro. Acá, eso me pasó, ya, ok, está listo, le mandamos
el formulario de manera automática a lo que siga en el proceso. Entonces, en esa parte de estructurar información, los modelos de inteligencia artificial son brutales y es donde está uno de los mayores beneficios. Actualmente. Y así como te conté de la minería, eso es un ejemplo real, ¿ya? Sí. Y está pasando, hay empresas que lo están construyendo y que lo están usando. En muchas industrias, lugares donde hay procesos que se pueden automatizar de esa manera, se están haciendo y se están teniendo súper buenos resultados. Entonces, esta capacidad de estructurar la información de los modelos de lenguaje actuales es muy, muy útil y es, a mi juicio, una de las principales utilidades, y que si yo tuviese alguna necesidad empresarial que se resolviera con eso, empezaría desde ya a intentarlo. Ese es buenísimo. Ese es un muy, muy buen camino. Entonces, de hecho, hasta tiene un nombre, se llama generación estructurada. Cuando un modelo, estos modelos de IA generativa, cuando hace una respuesta, se llama generar una respuesta. Y tú puedes lograr que generen una respuesta con una cierta estructura. Y esa estructura puede ser, por ejemplo, un JSON, que sería una especie de diccionario en el que tú defines como, oye, si estamos hablando de esta conversación, que quede identificado, no sé, los distintos tópicos que hablamos. Entonces hay un arreglo de tópicos, ¿ya? Y hay un arreglo de speakers, quién dijo qué. Entonces está Alonso, y así va. Eso se puede estructurar y los modelos son muy buenos en hacer eso. Alonso, veo que te entusiasmas mucho con este tema. A ti te encanta. Me acabas de contar tu historia de cómo partió todo. Y estoy seguro que quizás muchos niños o gente joven que está partiendo, que está desarrollando cualquier tipo de actividad profesional, ¿cómo hacemos para que se contagien de esa creatividad o de ese entusiasmo de querer crear? Porque también yo siento que tenemos como un poco de sequía en nuestro país. Acá estamos hablando de Chile, de creadores, ¿verdad? Como que cuesta encontrar personas que estén creando. Entonces, ¿cómo lo ves tú? O sea, principalmente yo quizás analizarlo desde el punto de vista de explicarle a la gente más joven que la creatividad está muy enfocada más en las artes, digamos, en la parte más humanista. Claro. Eso es coloquialmente lo que sale por creatividad. Pero uno también puede ser creativo en cosas técnicas. O sea, la ingeniería tiene parte de creatividad un montón, digamos. Entonces, de eso se trata, de construir cosas. En particular, me gusta construir cosas que antes no existían, digamos, más que construir algo que imite algo. Y quizás es un desafío un poco mayor, pero ese es el primer mensaje. Se puede crear en cosas técnicas y hoy en día, no sé si tú conoces el concepto, se llama vibe coding. No lo conozco. Que es la idea de que yo puedo programar usando inteligencia artificial, pero programar como si fuese un amigo. Que es como, oye, hazme una app para acordarme que tengo que tomar agua, ¿ya? Y la inteligencia artificial dice, ya, yo te voy a ayudar. Y empieza a hacer el código y me da una app lista que yo puedo correr en mi navegador y que me tiene una alarma cuando me dice tomar agua. Eso se llama vibe coding, que es como un término que los gringos están usando para programar, pero hablando, digamos, sin tener idea del lenguaje de programación. Y eso es una súper buena idea para prototipar, no es una muy buena idea para construir software de verdad, ¿ya? Pero imaginemos que vivimos en un mundo en que los niños pueden crear el software que se les ocurra, porque lo que necesitan es escribir o hablar. Y ni siquiera necesitan escribirle en inglés, puedes hablar en español y escribir en español y va a funcionar, ¿ya? Entonces, ¿qué? Va a ser entretenido ese mundo, va a ser entretenido un mundo en el que este superpoder de la programación, al menos en una instancia inicial, esté al alcance de cualquiera, ¿ya? Y de hecho, literal, ChatGPT, si tú tienes acceso a internet, tienes acceso a ChatGPT. Ni siquiera tienes que hacerte una cuenta, ni tienes que pagar nada, ¿ya? Entras a la aplicación de ChatGPT y puedes usarlo y puedes generar este software, ¿ya? Entonces, todo el mundo va a tener acceso a esto y sería interesante ver, bueno, qué construyen los niños. Claro, mayores creaciones, ver más creaciones. Y esa es la parte que más me motiva a mí. Me motiva en que la programación y las personas que programan tienen un sesgo, digamos, todos tienen como un tipo de personalidad, digamos, cumplen ciertos estereotipos. No, yo diría que también todos los profesionales, O sea, como que todo el profesional salió con la perspectiva que le dieron en la universidad, luego lo que en su entorno laboral pudieron haber adaptado, y ya listo, nos quedamos ahí, como que ya el espacio que decía, el espacio para la creatividad, para crear algo de cero, como que después con el tiempo como que uno se olvida. Claro, entonces eso se traduce en que, por ejemplo, la mayoría del software que tiene que ver con IA está diseñado por ingenieros. Tiene un sesgo de ingeniero, y eso probablemente no es lo más cómodo para el resto del mundo. Entonces, me gusta pensar en ese mundo en que gente que no es ingeniera, que no sabe programar, puede crear cosas, puede crear software y poner su visión de mundo, que es radicalmente distinta, y seguramente ahí vamos a llegar a las verdaderas interfaces con las que vamos a usar la inteligencia artificial, ¿ya? Que, por ejemplo, no sé, el ejemplo clásico sería, los computadores antes eran puro teclado.
A alguien se le ocurrió que se podía inventar un mouse para hacer esta navegación. ¿Ya? Claro. Entonces, ¿cuál es el mouse de la inteligencia artificial? ¿Dónde está? ¿Ya? Yo seguro que no son los ingenieros los que se les va a ocurrir, ¿ya? Sino que va a ser gente que está fuera de la ingeniería, fuera de este tipo de conocimientos, que gracias a la potenciación que hace la inteligencia artificial van a poder entrar en la conversación y van a poder crear cosas que a los ingenieros nunca se nos ocurrió crear. Van a mirar fuera de la caja en la que nosotros estamos. Y eso va a empezar a partir desde los niños. Entonces, eso creo que es una parte muy positiva de la inteligencia artificial y que me gustaría presenciar qué es lo que ocurre. Claro. Tú de todas maneras sugieres que cualquier profesional pueda incursionar, que pueda aprender, que pueda crear. ¿Consideras que los conocimientos necesarios para crear algo nuevo en inteligencia artificial o en un modelo de entrenamiento, como tú me lo venías explicando, tiene una barrera muy complicada? O sea, para prototipar no. Para cuando tú quieres hacer algo como más formal y que se pueda aguantar muchos usuarios, un software de verdad, ahí necesitas todavía conocimiento profesional. Digamos, pero por ahora puedes prototipar. ¿Por qué? Porque hacer cosas de inteligencia artificial o software que se potencia con inteligencia artificial es un poco distinto al desarrollo de software tradicional. Hay conocimientos que no están ahí involucrados, que es, por ejemplo, no sé, la mayoría de los ingenieros de software que hablan conmigo, que no saben ya, digamos, que no saben de ya en general, su primer objetivo, oye, me gustaría aprender a entrenar un modelo. Claro. Y entrenar un modelo es como la solución 10 que uno tiene que abordar. Antes hay como 9 soluciones anteriores que tú tienes que probar antes de llegar a adaptar al modelo. Como aprender a manejar de pronto. Ya, yo sé que quiero andar en un auto, pero si ni siquiera los pedales no los conozco, es como que partir de atrás para adelante, una cosa así. Claro, es que es como, oye, por ejemplo, si quiero ir de un lugar a otro, tengo que aprender a manejar. Y digo, ¿puedes pedir un Uber? ¿Ya? Esa es la solución más simple, ¿ya? Es un buen ejemplo, ¿ya? Entonces es lo mismo, o sea, entrenar un modelo de repente es un overkill, es demasiado, ¿ya? Claro. Y además entrenar un modelo requiere habilidades que un desarrollador de software no tiene, digamos que es como, porque tiene que aprender, digamos que es como desarrollar un modelo, entrenar un modelo es experimento, es más científico que otra cosa, ¿ya? Entonces requiere mucho ensayo y error, mucho feeling de lo que estás haciendo, ¿ya? Entonces entrenar un modelo son conocimientos que, por ejemplo, los científicos de datos, los ingenieros de datos adquieren a través de su estudio, ¿ya? Entonces, entrenar un modelo, no teniendo ese conocimiento, te va a tocar aprenderlo. Claro. ¿Ya? Entonces, puede ser de que tú digas, me meto un tutorial en internet y me dicen, oye, pero aquí, Alonso, dicen que en 2 horas tengo un modelo entrenado, ¿ya? Y esto dice mi video de YouTube, este video de YouTube que estoy viendo. Ok, sigue ese video de YouTube y yo te aseguro que lo que consigas, si te funcionó, es suerte. Digamos, es suerte porque no es algo que va a tener un valor a través del tiempo, porque todos estos modelos, como hablábamos recién, son muy buenos para entender los datos con los que lo entrenas. Si me enfrento a nuevos datos, su comportamiento se va degradando, entonces es probable que ese modelo que entrenaste con este video de YouTube te sirva la primera semana, pero ya al mes su rendimiento va a ser muy mediocre y tienes los conocimientos para volver a hacer un entrenamiento y hacerlo todo de nuevo. Claro. Tienes que aprender. Entonces, para prototipar y todo, hay un montón de herramientas y está súper bueno, y yo incito a que la gente lo haga para que encuentren esos casos de uso que van a entregar valor a sus usuarios, a sus clientes. Claro. O simplemente porque yo quiero inventar algo, nomás porque tengo la necesidad, claro. Me da lo mismo si a alguien le sirve o no. Como hobby, a mí me sirve, tiempo, me sirve para aprender, ahí estamos súper bien. Pero una vez en que tenemos que construir esto como algo que entregue un valor sostenido en el tiempo, necesito ponerle algo más formal. Necesito gente aprender por mí mismo o conseguir a la gente que lo sepa. Se ve que vaya a haber una demanda de profesionales, de científicos de datos, por ejemplo, en el futuro. ¿Hay una tendencia, algún estudio que ustedes en la universidad manejen, por ejemplo, que va a haber una necesidad grande o no? Mira, más que en la parte de datos, hay mucho que se está hablando sobre los desarrollos de software. Porque yo te decía recién de que la industria del desarrollo de software está siendo transformada por estos agentes de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Entonces uno se podría cuestionar, bueno, ¿me conviene entonces estudiar ingeniería de software? Porque ya que estos agentes son tan buenos, quizás va a ser reemplazados la mayoría de los trabajos. Y lo que está pasando son principalmente 2 cosas. Uno, de que según los estudios muestran, hace poco leí un estudio que creo que salió esta semana, que decía de que la cantidad de gente junior que se está contratando es mucho más baja en Estados Unidos que en los últimos años. ¿Ya? Entonces, efectivamente, estos agentes de IA parece que están entrando a estos niveles como junior de desarrollador.
Pero por otro lado, el desarrollador que tiene más experiencia y que sabe efectivamente programar, le saca mucho partido a estos agentes de inteligencia artificial. Que es como, para sacarle el real jugo, tú tienes que saber lo que estás haciendo. Claro. Porque tienes que lograr esto de hablar bien el contexto. Entonces, si tú no lo conoces, va a tener resultados bien mediocres. Entonces, si lo conoces, si eres un desarrollador con experiencia, le sacas mucho jugo. Entonces, pensar que la inteligencia artificial generativa va a destruir al desarrollador, en realidad es como pensar como, oye, el otro día leí un tweet que decía, es como pensar que los carpinteros van a desaparecer porque se creó la sierra eléctrica. Claro, Ya, claro. No, o sea, se van a potenciar. Quizás no necesito la misma cantidad de carpinteros que necesitaba antes, pero el buen carpintero va a transformar su trabajo gracias a la sierra eléctrica. Lo mismo en el desarrollo de software. El buen desarrollador va a transformar radicalmente su trabajo con una buena inteligencia artificial al lado. ¿Ya? Entonces, se va a ver potenciado. No sé qué va a pasar en la transición, porque, bueno, si no hay desarrolladores, no hay espacio para el desarrollador junior. Entonces, ¿cómo ese desarrollador junior va a aprender y va a ser el senior que va a usar la inteligencia artificial? Correcto. Entonces, esa parte está media peligrosa y hay que ver, bueno, cómo va a ir evolucionando la cosa, y es lo que están preocupadas las distintas instituciones de educación. Claro. Ya, como ese camino, ¿qué pasa? En ese contexto también han salido ingeniería en inteligencia artificial, carreras que son como súper con el nombre de la tendencia. ¿Servirán? Claro, mira, en ese sentido, por ejemplo, la Universidad del Desarrollo tiene desde el año pasado una informática con mención inteligencia artificial. Ya, y sirve mucho. Sirve en este sentido, porque te estoy diciendo, el desarrollador de software común y corriente no tiene realmente estos conocimientos para adaptar los modelos. Correcto. Ya, no los tiene. Puede aprenderlos, por supuesto, pero no los tiene en su formación. ¿Ya? Entonces, la idea de este perfil es un perfil que sí tenga esos conocimientos. ¿Ya? Entonces, tú puedes desarrollar software y si incorporas y potencias tu software con IA, tienes el conocimiento necesario para mantenerlo a flote o para hacerlo bien, digamos, para alimentarlo bien. Entonces, eso es lo que viene a responder ese tipo de perfil. ¿Ya? No es que vaya a reemplazar al desarrollador per se, digamos, es como llegando a esa necesidad nueva, digamos que, o sea, no es nueva, habían empresas usando IA de hace harto tiempo, incluso antes de ChatGPT, pero no de manera tan masiva como es hoy en día. Entonces hay mucho espacio para que tú entres a trabajar en algo así. ¿Ya? Quizá en Chile va a ir un poco más lento la cosa, pero ya va a ser inevitable que vaya haciendo esta transformación. Yo, bueno, te contaba antes de que empezáramos a grabar de que yo fundé una comunidad que se llama IA Devs, Okay. que son de desarrolladores de IA. Es precisamente eso, que es como, si bien acá hemos hablado harto sobre el futuro de la IA y sobre los peligros y todo eso, la mayoría, a mí me llama la atención que muchos de los eventos que se hacían en Chile, en Santiago en particular, sobre la IA, hablaban mucho de eso, eran como súper marqueteros o muy científicos, ¿ya? Pero nadie se preocupaba de las personas el desarrollador que efectivamente está desarrollando software con IA y que tiene un software que ya tiene usuarios y que tiene problemas y que los quiere solucionar. Eso estaba fuera del espectro como más vistoso con la inteligencia artificial. Entonces dije, voy a hacer eventos para armar una comunidad que le hable a ese sector. A ese sector. Y eso se llama IA Devs. Y hacemos eventos y bueno, en septiembre... ¿Lo pueden ver? IADevs. IADevs.cl. Perfecto. Ya, pero entren a conferencia.iadevs.cl porque hacemos anualmente una conferencia que le hicimos el año pasado y este año vamos a hacer 3. Vamos a hacer una en Valparaíso que vamos el miércoles 3 de septiembre. Vamos a Santiago el 25 de septiembre y el 9 de octubre en Concepción. ¿Ya? Buenísimo. Se pueden sumar, es gratis el evento. ¿Puede ir cualquier persona? Puede ir cualquier persona, pero recomiendo que tenga más desarrolladores del perfil. ¿Ya? Pero es abierto a la comunidad. Es abierto a la comunidad. Les recomiendo que sean desarrolladores, pero es muy buena idea si eres desarrollador y tienes este bichito como, oye, ¿qué pasa si hago IA? Ese es un buen lugar para entender qué es lo que va a pasar. ¿Okay? Te va a mostrar un poco como cuáles son los problemas que te vas a enfrentar y vas a entender esto que estoy diciendo que no es tan sencillo como parece. Que una cosa es hacer un prototipo para poner un tweet o poner un video en TikTok, y otra cosa es efectivamente crear un software que tenga usuarios. Entonces, esos son los problemas que se conversan en esta conferencia. Y les recomiendo un montón que vayan a los que son desarrolladores y estén escuchando esto. Buenísimo, sí, seguro ahí hay que apuntarse. Me dijiste que en Santiago también, ¿o no? Sí, el 25 de septiembre. El 25 de septiembre en Santiago. Sí. Buenísimo. Alonso, estamos llegando ya al final de esta conversación y antes te quería preguntar, porque en la prensa hace poquito salió una noticia
pedirte solamente la opinión al respecto. Un presidente de Austria, no sé si la viste tú, ¿no? pero un presidente ya reemplazó a un ministro por un por un robot, digamos, de inteligencia artificial que él asegura como presidente, a lo mejor tiene mucho de marketing, no lo sé, asegura que hace mejor el trabajo que un ministro humano. ¿Qué opinas tú con respecto a el futuro de la regulación? Porque sabemos que en Europa se está regulando, hay hartas normativas que se están creando. Acá en Chile creo que también hay una ley, creo que se está propuso hace poquito. Se está trabajando. ¿Cómo ves tú el futuro de esa regulación en el mundo? A ver, para responder un poco, lo del presidente de Austria me parece full marketing. ¿Ya? Porque, porque eso no es posible. De hecho, te doy un contraejemplo. Anthropic, que es una de las competidores de OpenAI. Ellos hacen modelos de inteligencia artificial, también están en Estados Unidos y se especializan en estos modelos como de agentes, ¿ya? Que es como esta idea, como reemplazar el flujo de algún proceso humano con estos modelos de inteligencia artificial. Y ellos hicieron un experimento. Pusieron dentro de una de las oficinas de Anthropic, el lugar donde estaba el kiosco, donde la gente iba a sacar, no sé, bebidas, chocolate, pusieron que el kiosco lo atendiera una inteligencia artificial. Y pusieron una tablet arriba de él. Entonces tú podías ir a comprar y negociar ahí con la tablet y la tablet te vendía. Y le dijeron, mira, a la gente le dijeron, tú tienes $1,000, ese es tu monte inicial, y tu objetivo es maximizar el profit de este negocio. Y tienes que decidir qué es lo que quieres comprar, a cuánto lo vas a vender, manejar todo el stock, todo lo que hace una persona que maneja un negocio, aunque sea pequeño, digamos, en un kiosco, digamos. Y la gente tenía la oportunidad de escribir una casilla de correo, de correo electrónico, y todo lo que escribía esa casilla de correo electrónico, un humano lo iba a ejecutar por él. Entonces, por ejemplo, si tenía que comprar Super 8, ¿ya? Le decía, oye, tengo que comprar Super 8 a tal proveedor, el tipo ya hacía el acuerdo, mandaba la factura y compraba y se lo llevaba y lo reponía, ¿ya? Y ese era el funcionamiento, y tuvieron que al mes tuvieron que cortar el experimento porque la gente lo que está haciendo era perder plata, ¿ya? Y la perdía de una manera brutal. En algún momento un empleado de Anthropic convenció a la inteligencia artificial que no había mejor idea en el mundo que en un kiosco vendiera cubos de tungsteno, que es un metal, ¿ya? Cubos de metal. La mejor idea es que en el kiosco vendieran los cubos de metal. Y la inteligencia artificial dijo, oh, qué buena idea, voy a comprar. Y compró cubos de metal y después no los podía vender. Ya no los podía vender porque nadie quería comprar un cubo de metal en un kiosco Entonces empezó a perder plata, los tuvo que vender y mataron la misma. Y eso lo publicaron, está dentro del blog de Anthropic. La misma empresa que está detrás de estos modelos, una de las que está detrás de estos modelos, es capaz de publicar, oye, sentemos apaciguemos un poco los ánimos, damos cuenta de lo que realmente pueden o no pueden hacer. Hay mucho marketing entonces. Entonces esa idea de que hay una inteligencia artificial que hace todo por mí y que yo me voy a ir a la playa mientras la IA trabaja por mí, eso es ciencia ficción. Eso no, todavía sigue siendo ciencia ficción. La inteligencia artificial que existe y que funciona es la que te potencia, es la que tú estás al lado de la inteligencia artificial. Existía este concepto como de los copilotos, que era como que la inteligencia artificial era tu copiloto para trabajar. Pero ahora es ese mismo sentido, pero un poco invertido. Tú eres el copiloto de la inteligencia artificial. Ya, no es al revés. La inteligencia artificial trabaja, pero tú le vas diciendo, oye, ve por aquí, ve por allá, esto funciona, esto no funciona. Esa es la inteligencia artificial que funciona hoy en día, no la otra. Buenísimo. La ciencia ficción. Y con respecto a la regulación. Sí. La regulación, sí, pues ahí, está el proyecto de ley de protección de datos personales, que eso ya empezó a regir. De hecho, las multas creo que comienzan en el próximo año, en diciembre. ¿Están bien planteadas, al menos acá en Chile, de lo que tú has... O sea, sí, esa ley el único problema con ese proyecto de ley es que debería salir hace mucho antes. Ya, proteger los datos sensibles de las personas es algo que debimos haber hecho hace mucho tiempo y que en Chile no se hacía, ¿ya? Y que está bien que por ahí las multas son como muy grandes y por ahí está esa preocupación, más que el hecho de multar es el valor de la multa, más que otra cosa. El resto de las cosas no creo que estén en discusión, ¿ya? Pero la ley de inteligencia artificial, que es distinta, esa se está ahora discutiendo, ¿ya? Tiene hartos retractores, principalmente porque la idea es crear una ley que no impida que las empresas creen cosas nuevas, ¿ya? Que no detenga el progreso. Se supone, yo no le leí al detalle, pero se supone que imita mucho la ley que se propuso en Europa, en la Unión Europea, y la misma gente de Europa ya se está devolviendo y dijeron, era una muy buena idea, es sobre regular. Por ejemplo, la ley en Europa no te permitía hacer modelos que tenían una cantidad de parámetros. Si era más grande que una cierta cantidad de parámetros, no lo podías construir. Y lo cual es totalmente ridículo, porque en la tecnología siempre las cosas aumentan de tamaño, aumentan en parámetros. No sé, la ley de Moore. Cada año los procesadores tienen el doble de transistores, ¿ya? Entonces siempre aumentan. Entonces, si tú le pones una barrera
obviamente vas a limitar el progreso que tengan los distintos países, porque va a llegar una barrera que técnicamente tienes que superar para poder seguir avanzando. Entonces, ese tipo de cosas no son muy bonitas. Pero, aparte de eso, tenemos que entender, y quizás un buen mensaje, que las regulaciones siempre avanzan mucho más lento que la tecnología. Y hoy en día estamos frente a una tecnología que se mueve a la velocidad más rápida en la historia. ¿Ya? Sí. La ley de Moore, que dice que todas las cosas se multiplican por 2 en procesamiento, es como lo normal que hace una tecnología. O sea, en 3 años, si multiplica por 2, significa que la tecnología es 8 veces mejor en 3 años, ¿cierto? Los modelos de inteligencia artificial, en el mismo espacio de 3 años, aumentaron su tamaño 15.500 veces. ¿Ya? Algo que se supone en una tecnología normal era 8 por, en la inteligencia artificial generativa es 15.500 por. ¿Ya? Entonces nos estamos moviendo a una velocidad brutal. ¿Ya? Entonces, por supuesto, da lo mismo que regulemos bien hoy día, esa regulación claro, de nuevo. va en poco tiempo, en muy poco tiempo, va a ser la vida útil de un modelo de inteligencia artificial son 7 meses. Si tú ocupas hoy día un modelo de inteligencia artificial que te gusta mucho, en 7 meses va a haber uno mejor. ¿Ya? Esa es la vida útil. ¿Ya? Eso según los datos de los últimos datos. Entonces, cuando alguien quiere hacer cosas con inteligencia artificial, yo creo que no basta preguntarse si estoy rompiendo alguna ley. ¿Ya? Porque seguramente no la estás rompiendo porque la regulación nunca se moverá a la velocidad que tú te mueves. Entonces, yo creo que la gente debería cuestionarse eso. Como, independiente que yo no esté quebrando ninguna ley, yo debería preguntarme si éticamente corresponde desarrollar lo que esté desarrollando. ¿Ya? Por ejemplo, Meta, Facebook, con el caso de Cambridge Analytica, que fue bien, comentado y tuvo incluso juicio y todo. Al final, Meta o Facebook no rompió ninguna ley. No rompió ninguna ley porque probablemente las leyes eran demasiado débiles para lo que ellos están haciendo en ese momento. Pero eso, si no rompen ninguna ley, ¿eso es suficiente para justificar que lo puedes hacer? Claro. ¿Ya? O deberías haberte puesto y decir, oye, éticamente no debería hacerlo. ¿Ya? Entonces yo creo que eso es lo que uno debería empezar a impulsar. Como la ley no va a avanzar a la velocidad que tú avances, salvo que las cosas cambien radicalmente, pero yo, como no soy experto en eso, no tengo idea cómo pretenden que se mueva el tema de las leyes en el futuro. Pero por ahora la velocidad es muy lenta con respecto a la tecnología, entonces tengo que hacerme otro tipo de cuestionamiento. Correcto. Sí. Alonso, te quiero agradecer el tiempo por haber estado acá en el podcast y quizás reiterar un mensaje final de los proyectos que vienen, ¿verdad? Que repetir de pronto las fechas de todo sí. congreso y lo que pueda, algún portal donde la gente pueda ver. Dijiste que tenía un perfil de GitHub, Sí. entonces esa información quizás para que lo puedan ver. Mira, mi perfil de GitHub aparece todo lo que yo hago. Con tu nombre, ¿o no? Sí, Aastroza. Aastroza, github.com/Aastroza, ahí está todo lo que yo hago. Y vayan a estos eventos. Pues, ahí a Devs, conferencia.iadevs.cl, hay un evento en Valparaíso el 3 de septiembre, no sé si alcanza a salir el programa antes de eso, pero el evento de Santiago es el 25 de septiembre y en Concepción el 9 de octubre. Vayan, es gratis. Si les interesa el tema, regístrense y saluden, vayan a saludar. Y van a conocer a mucha gente que está, así como yo, construyendo cosas con inteligencia artificial. Y la gracia es que nos juntamos a compartir ese conocimiento. Ese conocimiento no queda encerrado. La mayoría de los que trabajamos en esta área defendemos toda la filosofía del código abierto y del open source. Y entonces, más o menos en eso nos defendemos. Porque en estas, y quizás eso podría ser un mensaje final, en estos momentos en los que todo se mueve tan rápido, ¿ya? Y que es difícil agarrar, o sea, es imposible conocer todas las herramientas de inteligencia artificial que aparecen semana a semana, Sí, digamos. ¿Cómo yo aprendo? Digamos, ¿cuál es la mejor estrategia para aprender? Porque eso es lo que yo quiero. La mayoría de la gente le gustaría aprender a usar esto y sacarle el jugo, ¿no es cierto? ¿Cómo yo puedo aprender en un mundo que se mueve tan rápido? Y yo creo que la respuesta es que si hacemos memoria de todos los momentos en los que aprendimos cosas fundamentales en nuestra vida, ese aprendizaje probablemente fue con personas al lado, ¿ya? Que, no sé, estuvo ese profesor del colegio que te marcó, que te enseñó mucho, y hubo una persona al frente, no sé, en la universidad tenía ese grupo de compañeros que siempre estaban contigo. Entonces siempre el aprendizaje significativo se da en comunidad, ¿ya? Entonces la única forma de sobrevivir al mundo en el que vivimos es que nos juntemos a aprender. Entonces ese es el mensaje, por eso creé esta comunidad. Y bueno, creamos esta comunidad, no fui yo solo, así que eso, si te interesa sobrevivir a este mundo, te va a tocar ayudarle al resto. Y por lo mismo, tú vas a ser ayudado de vuelta. Así que ese es el mensaje.
Qué bonito. Gracias, Alonso, nuevamente, y gracias por tu entusiasmo. De verdad que tu energía se transmite mucho. Te lo dijimos cuando llegaste al estudio acá de Casata. Y gracias. Y seguir contagiando, sobre todo a las generaciones nuevas, a tu hijita, a todos, porque es un conocimiento muy bonito y sobre todo el crear nos hace muy humanos también. No, gracias por la invitación. Lo pasé muy bien en la conversación, así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Alonso. Nosotros nos vemos en el siguiente episodio de Futurismo Podcast. Soy Joe Santibáñez. Hasta la próxima. Chao, chao.